Los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos en los que predomina la trama expositivo-explicativa. Desarrollan información acerca de un tema, es decir, explican por qué ocurre un determinado fenómeno o describen la forma en que se produce. Algunos ejemplos. Son textos expositivos los textos de estudio incluidos en manuales, los de diccionarios enciclopédicos, la explicación de una profesora en una clase, las notas de divulgación científica que aparecen en el diario, entre otros. Estructura de los textos expositivos. Estos textos presentan la información ordenada de manera tal que el lector pueda comprenderla con claridad. Esto es, 1. Se presenta el tema por medio de una introducción. A veces puede también ser a través de un interrogante formulado como pregunta o implícito. La pregunta subyace en el texto. Luego se exponen las ideas o conceptos y se explicita la relación que hay entre ellos. Si se plantea un interrogante, aquí es donde encontramos la respuesta al mismo. Los temas se exponen de manera que llamen la atención del público y abundan los ejemplos concretos. Finalmente, se cierra el tema con alguna conclusión. Puede incluso plantearse nuevos interrogantes y se mencionan aspectos que habrá que resolver y abordar en futuras investigaciones. Muchas veces el texto refleja esta organización por medio del título, que presenta o resume el tema central, y los subtítulos que anuncian los subtemas que se tratarán. Para textos del texto expositivo. Es frecuente que los textos expositivos estén acompañados por gráficos, cuadros, mapas, ilustraciones o fotos, que ayudan a comprender el fenómeno explicado. Estos elementos se encuentran alrededor del texto, es decir, que constituyen junto con el título y los subtítulos su paratexto. Tienen la función de ilustrar lo expuesto, de mostrar las etapas de un proceso o de agregar información que aclare o ejemplifique lo desarrollado. La divulgación científica. Los textos de divulgación científica constituyen un tipo particular de textos expositivos. Esta clase de textos tiene como objetivo comunicar de manera comprensible para un público en general, no especializado, los conocimientos producidos por la ciencia. Estos textos adaptan las investigaciones científicas para que puedan ser entendidas por las personas que no son expertas en la disciplina de que se trate. Los diarios cuentan a veces con una sección en la que incluyen artículos de divulgación científica que pueden resultar de interés general. También hay revistas especializadas que se encargan de difundir temas relacionados con las ciencias. Los recursos que sirven para explicar. En los textos explicativos es habitual que se usen determinadas estrategias o recursos que ayudan al emisor a desarrollar el contenido y al receptor a comprender lo que se está transmitiendo. Los más habituales son la definición, la ejemplificación, la reformulación, explicaciones de relaciones de causa-consecuencia, las caracterizaciones, el uso de tecnicismos o vocabulario científico, la descripción informativa, las citas de autoridad, las comparaciones, etc. Recursos. Definición. Al definir se aclara el significado de una palabra o expresión. Los textos expositivos incluyen definiciones de las palabras propias de la disciplina, que pueden resultar desconocidas para el lector. Las definiciones se reconocen por la presencia de los verbos ser, denominarse, llamarse. A veces en su lugar se coloca una coma o dos puntos. Ejemplificación. El empleo de ejemplos sirve para aclarar una idea o concepto a partir de casos particulares. En general, las expresiones por ejemplo, a saber, cómo, indican la inclusión de ejemplos. Reformulación. Consiste en decir de otro modo la misma idea o concepto, en aclarar una palabra o expresión que se mencionó previamente. Las reformulaciones suelen estar precedidas por conectores como es decir, en otras palabras, o sea, etc. Recursos. Explicaciones de causa-consecuencia. Se presenta el origen de algo, el por qué, y se lo vincula con el efecto que produce, o sea, el qué. Así, el lector puede reconstruir el sentido lógico de un hecho. A veces aparece primero la consecuencia y después la causa. Se incluyen con los conectores porque, ya que, dado que, por eso, etc. Caracterizaciones.
Describen los rasgos sobresalientes de lo que se está explicando. Uso de tecnicismos o vocabulario científico. Se utilizan términos propios de la disciplina o área del conocimiento de que se trate, generalmente acompañados por sus definiciones para que sean accesibles. Descripción informativa. En ella el emisor no realiza valoraciones personales ni emplea vocabulario disciplinar. Dentro de estas descripciones podemos encontrar otros recursos. La adjetivación, se utilizan adjetivos para expresar las características de los elementos a los que se hace referencia. La comparación, una característica del elemento a describir se relaciona con una característica similar de otro elemento. La enumeración, se detallan en forma sucesiva diferentes aspectos de aquello que se quiere describir. Comparación. Permiten aclarar algún concepto por medio de la relación de semejanza o diferencia con otro concepto en general conocido por el receptor. Citas de autoridad. Se incluyen palabras de especialistas para darle validez a lo planteado y ayudar con la explicación. Aparecen entre comillas o de manera reformulada, siempre con la mención del autor. Características de los textos expositivo-explicativos. Las principales características de los textos de divulgación científica y de otros textos expositivo-explicativos son las siguientes. Objetividad. No se incluyen opiniones del autor, sino información concreta y comprobada. No son textos subjetivos, son textos objetivos. Uso de la tercera persona. Aunque muchas veces también se usa la primera persona del plural para incluir al lector en lo que se está diciendo. Empleo de vocabulario específico. Se utilizan términos propios de la disciplina de la que se trate, pero se suelen acompañar de una definición para hacerlos accesibles al lector.